Había una vez un hombre que se atrevió a mirar al cielo y no encontró allí lo que le habían prometido. Baruch de Spinoza, nacido en el corazón de una Ámsterdam vibrante y herética, caminaba por las calles empedradas de la comunidad judía con la certeza de que algo estaba profundamente equivocado en todo aquello que le habían enseñado desde niño. ¿Por qué la religión, que promete liberación, encadena tanto? ¿Por qué la fe, que debería ser amor, se convierte en miedo? Estas preguntas lo acompañaban como sombras persistentes, susurrando en cada plegaria que repetía sin convicción, en cada mandamiento que obedecía sin entender. Spinoza no era un rebelde por naturaleza, era un hombre que simplemente no podía fingir que comprendía lo incomprensible ni aceptar lo inaceptable. ¿No es acaso la duda el primer acto de honestidad que el ser humano puede ofrecer ante lo desconocido? La eternidad. Qué palabra tan poderosa, tan cargada de promesas y terrores. Desde que el hombre tiene conciencia de su propia mortalidad, ha buscado respuestas más allá de la tumba. Las religiones se erigieron como guardianas de ese misterio, construyendo paraísos y avivando infiernos, ofreciendo recompensas eternas a los obedientes y castigos infinitos a los rebeldes. Pero ¿qué significa realmente la eternidad? ¿Es un lugar? ¿Es un tiempo sin tiempo? ¿Es una recompensa o un castigo? ¿O acaso es algo completamente distinto de lo que nos han contado? Spinoza se hacía estas preguntas mientras estudiaba los textos sagrados, mientras veía a los rabinos interpretar las Escrituras con autoridad incuestionable, mientras observaba a su comunidad temblar ante la idea de la ira divina. ¿No será que todo este edificio de creencias se sostiene sobre el terror más que sobre la verdad? En el año 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, comenzó a expresar ideas que horrorizaron a quienes lo rodeaban. Hablaba de Dios, pero no del Dios personal que escucha plegarias y castiga pecados, sino de una sustancia infinita, una realidad que es todo y está en todo. Hablaba de la eternidad, pero no como un lugar al que se llega después de la muerte, sino como una dimensión del ser que existe aquí y ahora, en cada instante de existencia auténtica. ¿Cómo podía decir tales cosas? ¿Cómo podía negar el cielo que consuela y el infierno que disciplina? Los líderes de su comunidad lo miraban con una mezcla de miedo y furia, porque Spinoza no solo cuestionaba las interpretaciones, cuestionaba los fundamentos mismos de la religión institucional. ¿No es precisamente esto lo que más teme toda estructura de poder, que alguien señale que el emperador está desnudo? La herejía de Spinoza no consistía en negar a Dios, sino en redefinirlo de tal manera que ya no pudiera ser usado como instrumento de control. Si Dios es todo, si Dios es la naturaleza misma, entonces no hay un juez celestial que otorga premios y castigos según el comportamiento humano. Si la eternidad no es un futuro prometido, sino una cualidad del presente, entonces el miedo a la condenación pierde su poder. ¿Entiendes la magnitud de esta revelación? Spinoza estaba arrancando las raíces del miedo religioso, ese miedo que durante siglos había mantenido a la humanidad en una relación de servidumbre con lo divino. ¿Acaso no es el miedo el mejor instrumento de dominación que jamás se haya inventado? ¿No es cierto que quien controla los miedos de una persona controla su alma? Te invito, en este momento, a que escribas en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando este video y qué hora es allí en este instante. Porque esta reflexión que estamos compartiendo no pertenece a un solo lugar ni a un solo tiempo, sino que se extiende como una red invisible que conecta mentes inquietas a través del mundo. Y si este mensaje resuena en tu interior, si estas preguntas te provocan algo profundo, comparte este video con un amigo cercano, con alguien que sepas que también busca la verdad más allá de las certezas heredadas, que reciban bendiciones en su familia,
que la luz del conocimiento ilumine sus caminos como iluminó el de Spinoza en medio de las sombras del dogma. ¿Pero qué entendía Spinoza por eternidad? Para responder a esto, debemos adentrarnos en su obra magna, la Ética, ese libro geométrico que pretendía demostrar las verdades más profundas de la existencia con la misma precisión con que Euclides demostró los teoremas de la geometría. Spinoza decía que la mente humana tiene una idea adecuada de la esencia eterna e infinita de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que dentro de cada ser humano existe una capacidad para comprender lo eterno, no como algo ajeno y lejano, sino como algo íntimamente conectado con nuestra propia naturaleza. La eternidad no es lo que viene después, es lo que es siempre, lo que nunca deja de ser porque nunca comenzó a ser. ¿No es acaso esto más profundo y más consolador que la promesa de un paraíso que debemos ganarnos mediante la obediencia? ¿No es más digno vivir en la eternidad del presente que esperar temblando el juicio del futuro? La idea tradicional del cielo y el infierno cumple una función muy específica en la economía del poder religioso. El cielo es la zanahoria y el infierno es el garrote. Obedece y serás recompensado, desobedece y serás castigado. Esta estructura simple y efectiva ha sostenido instituciones religiosas durante milenios, ha justificado guerras, inquisiciones, persecuciones, ha convertido el amor de Dios en algo condicional, transaccional, mercantil. Amas a Dios por lo que es o por lo que te promete. ¿Temes el infierno por sus llamas o porque te han enseñado que el miedo es prudencia? Spinoza veía esta estructura con claridad meridiana y se negaba a participar en ella. Para él, amar a Dios era comprenderlo, y comprender a Dios era comprender la naturaleza, la realidad misma en su totalidad. ¿No es este un amor más puro? Un amor que no espera recompensa porque encuentra su satisfacción en sí mismo. Cuando la comunidad judía de Ámsterdam decidió excomulgar a Spinoza en julio de 1656, el documento que leyeron públicamente es uno de los más violentos y despiadados que se hayan pronunciado contra un pensador. Lo maldijeron de día y de noche, maldijeron su acostarse y su levantarse, maldijeron su salir y su entrar. Nadie podría hablarle, nadie podría permanecer bajo el mismo techo que él, nadie podría leer sus escritos ni acercarse a menos de 4 codos de su persona. ¿Por qué tanto odio? ¿Qué había hecho Spinoza para merecer tal virulencia? Simplemente había dicho la verdad tal como él la veía, simplemente había cuestionado lo que no tenía sentido, y había propuesto una alternativa que disolvía el poder de los guardianes de la fe. ¿No es acaso el castigo proporcional al miedo que provoca el castigado? ¿No revela esta maldición la fragilidad de las certezas que pretendía defender? Spinoza aceptó su destino con una tranquilidad que desconcertaba a quienes lo conocían. No buscó reconciliación, no se retractó, no suplicó perdón. Simplemente continuó puliendo lentes para ganarse la vida y puliendo ideas para ganarse la eternidad. Porque para Spinoza, la eternidad no era un premio que se otorga después de la muerte a quienes han sido suficientemente obedientes, sino una condición del ser que se alcanza mediante el conocimiento adecuado. ¿Entiendes la diferencia? En la visión tradicional, la eternidad es extrínseca, viene de fuera, es otorgada por una autoridad externa. En la visión de Spinoza, la eternidad es intrínseca, está dentro, es alcanzada por la propia mente cuando comprende su lugar en el orden infinito de la naturaleza. ¿Qué visión te parece más liberadora? ¿Qué visión te convierte en protagonista de tu propia trascendencia, en lugar de súbdito esperando un juicio? La filosofía de Spinoza es profundamente subversiva, porque devuelve al individuo el poder que las instituciones religiosas le habían arrebatado.
Si la salvación no depende de la obediencia a mandamientos arbitrarios, sino de la comprensión de verdades necesarias, entonces no necesitas intermediarios entre tú y lo divino. No necesitas sacerdotes que interpreten. No necesitas rituales que aplacan. No necesitas confesiones que absuelven. Necesitas tu propia mente, tu propia capacidad de pensar, tu propia valentía para enfrentar la realidad tal como es y no como te han dicho que debe ser. ¿No es esta la herejía suprema en un mundo construido sobre jerarquías de poder espiritual? ¿No es esto lo que realmente no puede perdonarse? ¿La audacia de pensar por uno mismo? Pero volvamos a la eternidad. ¿Qué significa realmente que la mente humana participe de la eternidad? Spinoza explica en su Ética que la mente es eterna en la medida en que tiene ideas adecuadas, es decir, ideas que comprenden las cosas bajo una especie de eternidad, subspecie aeternitatis. Esto no significa que tu personalidad individual, con sus memorias y deseos particulares, continúe existiendo después de la muerte. Significa que cuando tu mente comprende verdades necesarias, cuando entiende las relaciones causales que conectan todas las cosas, participa en un orden que trasciende el tiempo. ¿Es esto menos que el cielo tradicional? ¿O es acaso infinitamente más? Porque el cielo tradicional es otra forma de tiempo, un tiempo sin fin, pero tiempo al fin. Mientras que la eternidad espinociana es la negación misma del tiempo, es el ámbito de lo necesario, de lo que no puede ser de otra manera. Esta idea desconcierta porque choca frontalmente con nuestras esperanzas más íntimas. Queremos seguir siendo nosotros después de la muerte. Queremos reconocernos, queremos reencontrarnos con nuestros seres queridos. Queremos que nuestra identidad particular no se disuelva en la nada. Y Spinoza nos dice que precisamente esa voluntad de permanencia personal es una forma de ignorancia, es el último resabio del egoísmo ontológico que nos impide comprender nuestra verdadera naturaleza. ¿No será que nos aferramos a la ilusión de la inmortalidad personal porque no hemos comprendido la magnitud de nuestra participación en lo infinito? ¿No será que buscamos fuera lo que ya poseemos dentro? Imagina por un momento que tienes razón, que todo lo que te han enseñado sobre el más allá es verdad. Existe un Dios personal que juzga. Existe un cielo para los buenos y un infierno para los malos. Existe una contabilidad cósmica que registra cada acción y cada pensamiento. ¿Cómo sería vivir bajo ese sistema? Vivirías en un estado perpetuo de vigilancia moral, preocupado constantemente por si tus acciones merecen recompensa o castigo, temeroso de expresar dudas, porque las dudas mismas podrían ser pecado. Vivirías, en suma, como un esclavo, aunque tu amo sea celestial. Ahora imagina la alternativa de Spinoza. No hay juez, porque no hay juicio. Hay solo una realidad infinita desplegándose según leyes necesarias, y tú eres una expresión de esa realidad. Tu tarea no es obedecer para merecer, sino comprender para ser. ¿Cuál de estas dos vidas te parece más digna? ¿Cuál te convierte en un ser humano más pleno? El infierno tradicional es un instrumento de terror psicológico de una crueldad incomparable. Imagina un sufrimiento que nunca termina, un dolor que nunca se aplaca, una desesperación que no conoce alivio. Y ahora imagina que este destino espantoso puede ser tuyo por pecados tan triviales como la duda, el deseo, la simple curiosidad. ¿No es esto la negación misma del amor divino que las religiones proclaman? ¿Qué padre amoroso condenaría a su hijo a un tormento eterno por desobediencias finitas? Spinoza veía esta contradicción con absoluta claridad y la denunciaba con su rechazo mismo de la idea. Para él, llamar a Dios justo cuando se le atribuye la creación de un infierno eterno es una burla del concepto mismo de justicia. ¿No será que hemos proyectado sobre lo divino nuestros propios impulsos más crueles y vengativos?
¿No será que el infierno es la revelación más clara de la oscuridad del alma humana cuando pretende hablar en nombre de Dios? Las consecuencias políticas y sociales de rechazar el cielo y el infierno tradicionales son inmensas. Si las masas dejaran de creer en la recompensa póstuma y el castigo eterno, ¿qué motivaría su comportamiento moral? Esta pregunta aterrorizaba a los poderes establecidos del tiempo de Spinoza y los aterroriza todavía hoy, porque revela una concepción profundamente pesimista de la naturaleza humana, la idea de que sin el miedo al castigo divino, la sociedad colapsaría en el caos. Spinoza respondía a esta preocupación con una propuesta radical. La verdadera moral no nace del miedo, sino del conocimiento. Quien comprende su lugar en la naturaleza, quien entiende que su bien está inextricablemente ligado al bien común, actúa moralmente no por temor al castigo, sino por necesidad racional. ¿No es esta una base más sólida para la ética que el terror? ¿No es un ser humano que actúa bien por comprensión más admirable que uno que actúa bien por miedo? Pero reconozcamos la dificultad de esta visión. Es mucho más fácil obedecer mandamientos claros, respaldados por amenazas celestiales, que desarrollar la comprensión racional necesaria para vivir éticamente desde el conocimiento. La visión de Spinoza es aristocrática en el sentido intelectual. Requiere esfuerzo, requiere estudio, requiere una mente dispuesta a cuestionar y capaz de sostener la incertidumbre. ¿Está la mayoría de la humanidad dispuesta a este esfuerzo? Spinoza no era ingenuo. Sabía que la mayoría seguiría necesitando la muleta de la religión tradicional. Seguiría buscando consuelo en las promesas fáciles y disciplinándose con los miedos convenientes. Pero para aquellos capaces de soportar la verdad, ofrecía algo mucho más valioso que el consuelo, ofrecía la libertad. No es la libertad el bien supremo, incluso si su precio es la incomodidad. ¿No prefieres ser libre en la incertidumbre que esclavo en la falsa seguridad? La eternidad, según Spinoza, se experimenta en vida, no después de ella. Cada momento en que tu mente comprende una verdad necesaria, cada instante en que ves las conexiones causales que tejen la realidad, cada segundo en que trasciendes tu perspectiva limitada y te elevas a una comprensión más amplia, participas de lo eterno. Esto significa que la eternidad no es democrática, no es igual para todos. Quien vive en la ignorancia, esclavo de pasiones que no comprende y miedos que no examina, tiene menos eternidad que quien vive en el conocimiento. ¿Te parece injusto? Pero no es una injusticia impuesta desde fuera, es una consecuencia natural de cómo es la realidad. El ignorante no es castigado por su ignorancia con la privación de eternidad, simplemente no alcanza la eternidad, porque no ha desarrollado la capacidad mental necesaria para experimentarla. ¿No es esta una visión más coherente que la del juicio divino arbitrario? ¿No hace de la salvación algo que depende de ti mismo en lugar de la caprichosa voluntad de un Dios? La Iglesia Católica y las autoridades protestantes de la época comprendieron perfectamente la amenaza que representaba Spinoza. Si sus ideas se propagaban, si la gente comenzaba a cuestionar el cielo y el infierno, todo el edificio del poder religioso se vendría abajo. ¿Cómo mantener la disciplina moral sin el miedo al fuego eterno? ¿Cómo justificar la autoridad de la jerarquía eclesiástica sin el monopolio sobre el acceso a la salvación? Spinoza no solo cuestionaba doctrinas particulares, socavaba la estructura misma del poder religioso. Por eso fue excomulgado, por eso sus libros fueron prohibidos, por eso su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo y peligro. Pero ¿era realmente un ateo? ¿O era acaso el más profundamente religioso de todos, porque buscaba a Dios en la realidad misma, en lugar de en las fantasías tranquilizadoras de la imaginación humana? Hay una escena que se cuenta sobre los últimos días de Spinoza, aunque su historicidad es dudosa, que captura perfectamente su actitud ante la muerte.
Cuando alguien le preguntó si no temía el juicio divino, respondió con serenidad: no sé si mi vida ha sido buena o mala según los criterios de los hombres, pero he vivido buscando la verdad, y si existe un Dios que castiga a quienes buscan sinceramente la verdad, entonces tal Dios no merece ser adorado. ¿No es esta la declaración de independencia intelectual más radical que se pueda pronunciar? Spinoza estaba diciendo que prefería la condenación por buscar la verdad a la salvación por aceptar la mentira. ¿Cuántos de nosotros tendríamos ese coraje? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a arriesgar todo, incluso nuestra alma inmortal si tal cosa existe, por la integridad intelectual? La respuesta de Spinoza a la pregunta sobre la vida después de la muerte es desconcertante, porque se niega a dar el consuelo fácil que todos buscamos. Sí, hay eternidad, pero no del tipo que esperas. Sí, algo de ti trasciende la muerte, pero no tu personalidad individual con sus memorias y deseos. Lo que trasciende es aquello en ti que ha comprendido verdades eternas, aquello que ha participado del conocimiento adecuado, aquello que ha visto la realidad subspecie a eternitatis. ¿Es esto suficiente? Para Spinoza lo era. Encontraba en esta visión una paz y una satisfacción que ninguna promesa de paraíso celestial podría igualar, porque no dependía de la voluntad caprichosa de una deidad, no estaba sujeta a condiciones arbitrarias, era simplemente la consecuencia necesaria de vivir en el conocimiento. Pero ¿puede el resto de la humanidad encontrar consuelo en esta visión austera y exigente? ¿O necesitaremos siempre las fábulas reconfortantes que nos cuentan desde niños? Las religiones tradicionales ofrecen certezas. Hay cielo, hay infierno, hay juicio, hay recompensa y castigo. Spinoza ofrece algo mucho más difícil, una invitación a pensar por uno mismo, a buscar la verdad sin garantías, a aceptar la realidad tal como es en lugar de como nos gustaría que fuera. ¿Por qué elegiríamos la dificultad sobre la facilidad? Porque la verdad, incluso cuando es dura, tiene un valor que la mentira reconfortante no puede igualar. Porque vivir en la realidad, incluso cuando la realidad es indiferente a nuestros deseos, es más digno que vivir en la fantasía. Porque la libertad que viene con el conocimiento, incluso cuando esa libertad nos aterra, es preferible a la esclavitud que viene con la ignorancia. ¿No es esto lo que Spinoza nos está diciendo? ¿No es esta la revelación que tanto asustó a sus contemporáneos y que todavía nos asusta hoy? Cuando miramos el cielo nocturno y sentimos esa mezcla de asombro y terror ante la inmensidad, cuando nos enfrentamos a la muerte de un ser querido y buscamos desesperadamente consuelo, cuando nos preguntamos ¿qué sentido tiene todo esto?, las respuestas de Spinoza pueden parecer frías, abstractas, insuficientes. ¿Dónde está el consuelo en decirme que participaré de la eternidad solo en la medida en que mis ideas sean adecuadas? ¿Dónde está la esperanza en decirme que no hay reencuentro celestial con mis muertos queridos? Pero quizás el consuelo que buscamos es en sí mismo parte del problema. Quizás nuestra necesidad de ser consolados nos mantiene en la infancia espiritual, incapaces de enfrentar la madurez que exige aceptar la realidad sin adornos. ¿No será que crecer es precisamente eso? Aprender a vivir sin las mentiras tranquilizadoras que nos protegían cuando éramos niños. La eternidad de Spinoza no es un lugar, es una cualidad de la comprensión. No es un tiempo. Es la negación del tiempo. No es personal, es impersonal. No es otorgada, es alcanzada. No depende de la gracia, depende del conocimiento. Esta visión desmantela completamente la economía de la salvación tal como ha sido entendida por siglos de teología cristiana y judía. ¿Y qué queda cuando esa economía se desmorona? Queda la responsabilidad individual de buscar la verdad. Queda la posibilidad de una vida vivida en la luz del conocimiento. Queda la participación consciente en el orden eterno de la naturaleza.
Para Spinoza, esto no solo era suficiente, era más de lo que cualquier cielo prometido podría ofrecer. Pero ¿tienes tú el coraje de aceptar esta visión? ¿O prefieres aferrarte a las promesas más fáciles de las religiones tradicionales? Ya parte 2. El conflicto entre fe y razón. Después de su excomunión, Spinoza se convirtió en un fantasma para su comunidad. Los que lo habían conocido bajaban la mirada cuando lo veían por la calle. Los que lo habían admirado se apresuraban a condenarlo públicamente para no ser contaminados por su herejía. Vivía en habitaciones alquiladas, pulía lentes durante el día para sobrevivir y pulía pensamientos durante la noche para trascender. ¿Cómo se siente ser declarado muerto en vida por aquellos que amas? ¿Cómo se sostiene la convicción cuando el precio de la verdad es la soledad absoluta? Spinoza no dejó registros de sus sufrimientos personales, no escribió lamentos ni autocompasiones. Escribió filosofía, como si la construcción de un sistema coherente de pensamiento fuera su única respuesta al rechazo, como si demostrar la verdad fuera la única venganza que le interesaba. ¿No es esto heroico en el sentido más profundo? ¿No es esta la verdadera grandeza, sacrificar la pertenencia por la coherencia, la aprobación por la integridad? El conflicto entre fe y razón no comenzó con Spinoza, por supuesto. Es tan antiguo como el pensamiento mismo. Desde que los filósofos griegos empezaron a cuestionar los mitos tradicionales, desde que los primeros teólogos intentaron reconciliar las escrituras reveladas con la lógica aristotélica, la humanidad ha estado atrapada en esta tensión. ¿Qué tiene más autoridad? ¿Lo que te dice tu razón o lo que te dice tu tradición? ¿A quién le debes más lealtad? ¿A la verdad que descubres o a la comunidad que te acoge? Durante siglos, la solución fue un compromiso incómodo. Se podía usar la razón siempre que no contradijera los dogmas fundamentales de la fe. Se podía filosofar siempre que se llegara a las conclusiones correctas. Pero ¿qué clase de razón es esa que no puede seguir sus propias conclusiones? ¿Qué clase de verdad es esa que debe doblegarse ante la autoridad? Spinoza rompió este compromiso de manera definitiva. En su tratado teológico-político, escribió con una claridad devastadora que la filosofía debe ser libre, que la razón no responde ante ninguna autoridad externa, que la verdad no necesita el permiso de nadie para ser verdad. Argumentó que los textos sagrados no son tratados filosóficos, sino documentos históricos escritos por hombres concretos en circunstancias concretas, y que deben ser interpretados como tales, usando las herramientas de la crítica histórica y filológica. ¿Entiendes lo revolucionario de esta propuesta? Spinoza estaba diciendo que la Biblia no cae del cielo como palabra directa e inalterada de Dios, sino que surge de la humanidad con todas sus limitaciones, contradicciones y condicionamientos culturales. ¿No es esto precisamente lo que la autoridad religiosa no puede tolerar? Que sus textos fundacionales sean tratados como documentos humanos, falibles, históricos. El Tratado Teológico-Político fue publicado anónimamente en 1670 y provocó un escándalo inmediato. Los teólogos de todas las denominaciones competían por denunciarlo con mayor virulencia. Lo llamaron libro forjado en el infierno por el diablo mismo y exigieron su prohibición. Las autoridades holandesas, generalmente tolerantes para los estándares de la época, cedieron a la presión y prohibieron el libro. Spinoza nunca reconoció públicamente su autoría, pero todos sabían quién lo había escrito. ¿Por qué provocó tal reacción? Porque Spinoza no solo atacaba doctrinas específicas, atacaba el principio mismo de autoridad religiosa. Si la Biblia es un libro humano que debe interpretarse racionalmente, si los milagros son imposibilidades naturales que deben entenderse alegóricamente, si la revelación no es conocimiento, sino imaginación,
Entonces, ¿qué queda del poder de los sacerdotes y rabinos que afirman ser los únicos intérpretes autorizados de la palabra divina? ¿No estaba Spinoza cortando la rama misma sobre la que se sienta todo el edificio del poder religioso? La posición de Spinoza sobre los milagros es particularmente instructiva. Las religiones tradicionales basan gran parte de su autoridad en los milagros, eventos que supuestamente violan las leyes naturales y que demuestran la intervención directa de Dios en la historia. Spinoza argumentaba que esto es imposible porque Dios y la naturaleza son lo mismo, y la naturaleza no puede contradecirse a sí misma. Las leyes naturales no son decretos arbitrarios que Dios puede suspender cuando le plazca, son expresiones necesarias de la esencia divina misma. Un milagro, lejos de demostrar el poder de Dios, lo limitaría, porque sugeriría que Dios necesita corregir su propia creación. ¿Entonces los milagros narrados en las Escrituras son mentiras? No necesariamente, responde Spinoza. Son relatos que los autores antiguos, con su limitado conocimiento de las causas naturales, interpretaron como intervenciones divinas. O son metáforas y alegorías que nunca pretendieron ser entendidas literalmente. Pero si eliminamos los milagros, ¿qué queda de la fe? Esta pregunta aterrorizaba a los defensores de la ortodoxia. ¿No revela su terror la fragilidad de una fe que necesita lo sobrenatural para sostenerse? La crítica bíblica de Spinoza fue pionera y adelantó en siglos el desarrollo de los métodos histórico-críticos que hoy se enseñan en cualquier facultad de teología seria. Analizó las inconsistencias en el texto, los diferentes estilos de los autores, las interpolaciones tardías, las contradicciones narrativas. Concluyó que el Pentateuco no pudo haber sido escrito por Moisés, que los libros proféticos fueron compilados mucho después de los eventos que narran, que toda la Biblia es producto de un largo proceso de composición, edición y reelaboración. Para nosotros hoy esto puede parecer obvio, pero en el siglo XVII era dinamita pura. ¿Cómo puede ser palabra de Dios algo que tiene todas las marcas de la autoría humana? Spinoza respondería, precisamente porque reconocemos su humanidad, podemos apreciar su verdadero valor, no como oráculo infalible, sino como testimonio de la búsqueda espiritual de generaciones. ¿No es esto más honesto que pretender que cada palabra fue dictada por Dios? Pero, ¿qué lugar queda entonces para la fe? Si la razón tiene autoridad suprema, si las Escrituras son documentos humanos, si los milagros son imposibles, ¿en qué cree el espinosista? Esta pregunta no tiene una respuesta simple. Spinoza distinguía entre conocimiento y fe, entre filosofía y religión. La filosofía busca la verdad mediante la razón y la demostración. La religión busca la obediencia mediante la imaginación y la emoción. Son dominios separados que no deben interferir entre sí. La filosofía no debe ser juzgada por criterios religiosos y la religión no debe pretender autoridad filosófica. ¿Es esta una solución satisfactoria? Muchos han argumentado que es una manera elegante de vaciar la religión de contenido real mientras se pretende respetarla. Porque si la religión solo se ocupa de la obediencia moral y no puede hacer afirmaciones de verdad sobre la realidad, ¿qué la distingue de cualquier sistema ético secular? ¿No estaba Spinoza bajo la apariencia de respetar la religión, destruyéndola desde dentro? La verdadera fe, argumentaba Spinoza, no consiste en creer proposiciones dogmáticas, sino en vivir una vida de justicia y caridad. No importa qué doctrinas profeses, importa cómo tratas a tu prójimo. Un ateo que actúa justamente está más cerca de Dios que un creyente que oprime. Esta visión es profundamente subversiva porque socava toda la estructura de la ortodoxia. ¿Para qué sirven los credos si lo que importa es la conducta? ¿Para qué sirven las iglesias si cada persona puede vivir religiosamente sin ellas? La respuesta de las autoridades religiosas era obvia.
Los credos y las iglesias sirven precisamente para controlar la conducta mediante el control de las creencias. Spinoza estaba proponiendo eliminar el intermediario, y los intermediarios nunca aceptan ser eliminados sin luchar. ¿No es esta la historia eterna del poder? Quienes lo poseen lo defienden ferozmente, no porque tengan razón, sino precisamente porque no la tienen. El Dios de Spinoza no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No es un Padre celestial que escucha plegarias y responde con intervenciones milagrosas. No es un juez que recompensa y castiga. No es una persona en absoluto, ni siquiera en sentido analógico. Es la totalidad de la realidad, la sustancia infinita de la cual todo lo que existe es una modificación. Deus sive natura, Dios o naturaleza. La identificación que horrorizó a los teólogos y que todavía hoy escandaliza a muchos creyentes. Pero ¿por qué llamar Dios a la naturaleza? ¿No es esto un uso vacío de la palabra, un gesto retórico sin contenido? Spinoza respondería que es precisamente lo contrario. Es restituir a la palabra Dios su significado verdadero después de siglos de antropomorfismo degradante. Cuando decimos que Dios escucha plegarias, lo estamos rebajando al nivel de una criatura con oídos y emociones. Cuando decimos que Dios se enoja o se complace, lo estamos imaginando a nuestra imagen y semejanza, en lugar de esforzarnos por elevarnos hacia su verdadera naturaleza. ¿No es más reverente decir que Dios es la totalidad infinita de la realidad que decir que es un superhombre celestial con poderes mágicos? Esta concepción de Dios tiene consecuencias devastadoras para la oración. ¿A quién rezas si Dios no es una persona que escucha? ¿Qué sentido tiene pedir intervenciones si Dios no puede alterar el curso necesario de la naturaleza? Spinoza no niega el valor de la oración, pero la reinterpreta radicalmente. Orar no es tratar de cambiar la voluntad divina, es alinear tu propia voluntad con el orden necesario de la realidad. No es súplica, sino meditación. No es petición, sino comprensión. ¿Te parece esto demasiado frío, demasiado intelectual? Quizás, pero Spinoza diría que el consuelo que buscamos en la oración tradicional es ilusorio. Es el consuelo del niño que cree que sus lágrimas pueden hacer que los padres cambien las leyes de la naturaleza. El adulto espiritual acepta que la realidad es como es y encuentra su paz no en cambiarla mediante súplicas, sino en comprenderla mediante el conocimiento. ¿No es esto al final una forma más madura de religiosidad? El concepto de libre albedrío se desmorona completamente en el sistema de Spinoza. Si todo en la naturaleza sigue leyes necesarias, si Dios y la naturaleza son idénticos y Dios actúa según su esencia necesaria, entonces no hay espacio para una voluntad que pudiera haber elegido de otra manera. Spinoza afirma sin ambigüedad que los hombres se creen libres solo porque son conscientes de sus deseos, pero ignorantes de las causas que los producen. Es como una piedra que, si tuviera conciencia mientras cae, creería que está cayendo libremente, sin darse cuenta de que está determinada por la gravedad. Entonces, ¿somos autómatas? ¿Somos meras marionetas de las leyes naturales? No exactamente, responde Spinoza. Hay una diferencia entre ser determinado desde fuera por causas que no comprendes y autodeterminarte desde dentro mediante causas que sí comprendes. La libertad no es ausencia de causalidad, es causalidad que fluye de tu propia naturaleza comprendida. Cuando actúas por conocimiento adecuado, actúas libremente, aunque actúes necesariamente. ¿Parece una paradoja? Lo es, pero quizás las paradojas más profundas son las que nos acercan a la verdad. La negación del libre albedrío tiene implicaciones éticas enormes. Si nadie elige realmente hacer el mal, si todos actúan según la necesidad de su naturaleza y sus circunstancias, ¿cómo justificamos el castigo? ¿Cómo sostenemos la responsabilidad moral?
Spinoza tiene respuestas para estas preguntas, pero son respuestas que no satisfacen el deseo de venganza que llamamos justicia. Castigamos a los criminales no porque lo merezcan metafísicamente, sino porque el castigo es una causa que puede modificar su conducta futura y la de otros. La responsabilidad moral no requiere libre albedrío. Requiere solo que reconozcamos que nuestras acciones tienen consecuencias. Vivimos en la ilusión de que el libre albedrío es necesario para la moralidad, pero Spinoza argumenta que es precisamente lo contrario. La creencia en el libre albedrío genera resentimiento, culpa y la ilusión de que el mundo podría ser diferente de como es. La aceptación del determinismo, lejos de conducirnos al nihilismo, nos libera de estas pasiones tóxicas. Pero ¿podemos realmente vivir sin la ilusión del libre albedrío? ¿O es esta una de esas verdades que podemos conocer intelectualmente, pero nunca realmente aceptar existencialmente? La ética de Spinoza no se basa en mandamientos divinos ni en imperativos categóricos. Se basa en el conatus, el esfuerzo que cada cosa hace por perseverar en su ser. Tu bien es aquello que aumenta tu potencia de actuar y pensar. Tu mal es aquello que la disminuye. No hay bien y mal absolutos impuestos desde fuera, hay solo relaciones de conveniencia e inconveniencia determinadas por tu naturaleza. Entonces cada uno decide qué es bueno para sí mismo. No, porque tu naturaleza no es puramente individual. Eres parte de la naturaleza total, y lo que es verdaderamente bueno para ti está alineado con tu lugar en el orden mayor. El conocimiento adecuado te muestra que tu bien está inextricablemente conectado con el bien común, que aumentas tu potencia ayudando a otros a aumentar la suya. ¿No es esta una base más sólida para la ética que los mandamientos arbitrarios respaldados por amenazas celestiales? Spinoza creía que sí, pero también sabía que esta ética requiere un nivel de comprensión que pocos alcanzan. Para la mayoría, los mandamientos simples y los miedos claros seguirán siendo necesarios. ¿Es esto elitista? Quizás. Es cierto, probablemente. Los afectos, las pasiones, las emociones ocupan un lugar central en la ética de Spinoza. No son irracionales en el sentido de estar fuera de la razón. Son ideas inadecuadas que nos afectan porque no comprendemos sus causas verdaderas. El miedo, la esperanza, el odio, el amor pasional, todas estas emociones surgen de nuestra ignorancia. A medida que comprendemos las causas de nuestros afectos, estos se transforman. El amor pasional, que es dependencia y posesión, se transforma en amor intelectual de Dios, que es comprensión y alegría. El odio, que es tristeza asociada a una causa externa, se disuelve cuando comprendemos que esa causa actuó según su naturaleza necesaria. ¿Pero es realmente posible vivir así? ¿Podemos realmente transformar nuestras emociones mediante el conocimiento? Spinoza creía que sí, que el conocimiento tiene un poder transformador que la mera voluntad no posee. No te liberas de una pasión decidiendo no sentirla, te liberas comprendiéndola. ¿No has experimentado esto alguna vez? ¿No has sentido cómo un miedo se disuelve cuando entiendes que era infundado? ¿Cómo una ira se aplaca cuando comprendes las razones del otro? El amor intelectual de Dios es el concepto culminante de la ética de Spinoza. Es el estado mental de quien comprende el orden necesario de la naturaleza y encuentra en esa comprensión una alegría suprema. No es un amor emocional en el sentido ordinario, no es ternura ni afecto personal. Es la beatitud que surge de la intuición intelectual de cómo todas las cosas están conectadas en la unidad infinita de Dios o la naturaleza. Spinoza dice que este amor es eterno, que participa de la eternidad misma porque comprende las cosas sub specie a eternitatis. ¿Es esto místico?
En cierto sentido sí, pero es un misticismo racional, un misticismo que no requiere revelaciones sobrenaturales, sino solo el ejercicio extremo de la capacidad humana de comprensión. ¿Algún ser humano ha alcanzado realmente este estado? Quizás Spinoza mismo, en algunos momentos de su vida solitaria y dedicada al pensamiento. Quizás es un ideal regulativo más que una realidad alcanzable. Pero ¿no es valioso tener ideales imposibles si nos guían en la dirección correcta? La Iglesia Católica puso todos los escritos de Spinoza en el Index Librorum Prohibitorum, la lista de libros prohibidos. Los calvinistas holandeses predicaron contra él desde sus púlpitos. Los judíos lo habían excluido de su comunidad. Spinoza se había convertido en el hereje universal, rechazado por todas las ortodoxias. ¿Y cómo respondió a todo esto? Con silencio público y trabajo incesante. Continuó desarrollando su sistema filosófico, puliendo su ética como pulía sus lentes, con paciencia infinita y atención al más mínimo detalle. Vivía frugalmente, rechazaba ofertas de puestos académicos que habrían comprometido su independencia. Mantenía correspondencia con otros pensadores, pero evitaba la publicidad. Cuando le ofrecieron una pensión generosa a cambio de dedicar uno de sus libros a Luis XIV, rechazó la oferta. ¿Por qué? Porque valoraba su libertad intelectual por encima de cualquier beneficio material. ¿No es esto admirable en un sentido que apenas comprendemos hoy cuando estamos todos tan dispuestos a comprometer nuestros principios por ventajas mucho menores? La soledad de Spinoza era filosófica, pero también existencial. Nunca se casó. Aparentemente nunca tuvo relaciones románticas significativas. Algunos han especulado sobre esto, pero la verdad es que no sabemos. Lo que sí sabemos es que vivía con una intensidad intelectual que dejaba poco espacio para otras cosas. Su correspondencia muestra a un hombre cortés, incluso amable, pero siempre manteniendo cierta distancia. ¿Era esta distancia el precio de su claridad mental? ¿O era su claridad mental el consuelo de su distancia? Quizás ambas cosas. Quizás hay verdades que solo pueden verse desde la soledad, perspectivas que solo se abren a quien ha renunciado a la comodidad de la pertenencia. Pero ¿es este un modelo de vida deseable? ¿O es simplemente el único camino que Spinoza podía tomar, dada su naturaleza y sus circunstancias? Murió en febrero de 1677, a los 44 años, probablemente de tuberculosis agravada por la inhalación constante de polvo de vidrio de su trabajo como pulidor de lentes. Murió acompañado solo por su casero y el médico, sin familia, sin comunidad religiosa, sin ritos. Sus últimas palabras no fueron registradas. Su tumba no tiene inscripción especial. Es como si hubiera desaparecido tan silenciosamente como había vivido, pero dejó tras de sí la Ética, que se publicó póstumamente junto con otros escritos. Y esa ética contenía una bomba de tiempo filosófica que explotaría a lo largo de los siglos siguientes, influyendo en pensadores desde los ilustrados hasta los románticos, desde los idealistas alemanes hasta los materialistas modernos. ¿No es esta una forma de inmortalidad más real que cualquier cielo prometido? ¿No es más real perpetuarse en las ideas que influyen en el pensamiento humano que imaginarse continuando en algún reino celestial? La fe y la razón no pueden reconciliarse, no realmente. Esta es la conclusión a la que Spinoza nos lleva, aunque nunca la formula tan brutalmente. Puedes tener fe o puedes tener razón, pero cuando ambas entran en conflicto directo, debes elegir. Y Spinoza eligió la razón, sin reservas, sin mirar atrás, sin el consuelo de pensar que estaba preservando alguna versión compatible de la fe. ¿Fue esto valiente o fue esto trágico? Quizás fue ambas cosas. Valiente porque eligió la verdad sobre la pertenencia. Trágico porque esa elección lo condenó a la exclusión y la soledad. Pero ¿hay realmente otra opción para quien ve lo que no puede dejar de ver?
¿No es la tragedia del pensador lúcido precisamente esta, que una vez que has visto la verdad, no puedes pretender no haberla visto, aunque hacerlo te costara todo? Barilén parte 3, el clímax filosófico y la verdad inenterrable. 3 siglos han pasado desde la muerte de Spinoza y todavía luchamos con las preguntas que él planteó. ¿Existe un Dios personal o solo la naturaleza indiferente? ¿Hay vida después de la muerte o solo la disolución en la nada? ¿Tenemos libre albedrío o somos meros nodos en una red causal infinita? ¿La moralidad requiere fundamento divino o puede sustentarse en la razón sola? Estas preguntas no han sido resueltas y quizás nunca lo serán, pero la manera en que las formulamos, el marco conceptual en el que nos movemos cuando las consideramos, debe mucho a este judío excomulgado que pulía lentes en Ámsterdam. ¿Por qué estas preguntas son tan perturbadoras? Porque tocan el nervio de nuestra existencia, porque cuestionan las narrativas consoladoras que nos contamos para hacer soportable la conciencia de nuestra mortalidad. ¿No es cierto que preferimos casi cualquier respuesta, incluso una mala respuesta, a la ausencia de respuesta? ¿No es esta la raíz del poder de las religiones, que ofrecen respuestas donde la razón solo puede ofrecer preguntas? La Ilustración se inspiró en Spinoza, aunque muchos ilustrados lo citaban con cautela o incluso lo criticaban públicamente mientras absorbían sus ideas en privado. El ateísmo ilustrado, el deísmo, el materialismo, el determinismo, todos tienen raíces spinocianas. Voltaire lo rechazaba, pero lo leía. Rousseau lo criticaba, pero lo admiraba. Goethe lo veneraba abiertamente. Los románticos alemanes lo redescubrieron y lo celebraron como el filósofo que había comprendido la unidad fundamental de todo lo existente. Hegel lo integró en su sistema dialéctico. Marx y Engels lo estudiaron y aprendieron de su crítica de la religión. ¿Cómo puede un solo pensador, muerto en la obscuridad y el rechazo, ejercer tal influencia póstuma? Porque había tocado algo fundamental. Había articulado algo que resonaba con las intuiciones más profundas de quienes se atrevían a pensar sin las muletas de la tradición. ¿No es esta la marca del verdadero filósofo? No que todos estén de acuerdo con él, sino que nadie que lo lee pueda permanecer indiferente. Pero volvamos a la pregunta central. ¿Tenía razón Spinoza sobre la eternidad? ¿Es cierto que no hay cielo ni infierno en el sentido tradicional, que la eternidad es una cualidad de la comprensión más que un destino post-mortem? La verdad es que no lo sabemos. No podemos saberlo con certeza mientras vivimos, y cuando muramos, si hay algo después, será demasiado tarde para revisar nuestras conclusiones. Vivimos en esta incertidumbre fundamental, y nuestras respuestas a las grandes preguntas son actos de fe tanto como de razón. Incluso Spinoza, con toda su racionalidad despiadada, estaba haciendo una apuesta. Estaba eligiendo creer que la realidad es coherente, que la razón puede comprenderla, que el conocimiento es el camino a la beatitud. ¿Eran estas creencias justificadas? Spinoza las justificaba con argumentos geométricos, pero ¿hay realmente algo necesario en sus demostraciones o son construcciones ingeniosas que expresan sus intuiciones básicas sin probarlas realmente? Esta pregunta ha perseguido al espinozismo desde sus inicios. Consideremos la alternativa. Supongamos que las religiones tradicionales tienen razón. Hay un Dios personal que juzga, hay cielo e infierno, hay recompensa eterna y castigo eterno. Si este es el caso, entonces Spinoza se condenó a sí mismo con sus herejías, rechazó la salvación que se le ofrecía, blasfemó contra el Dios verdadero, llevó a otros por el camino de la perdición con sus escritos. Arde ahora en el infierno que negó, sufriendo por toda la eternidad por su orgullo intelectual. ¿Te parece esta una imagen justa? ¿Te parece que un hombre que dedicó su vida a buscar sinceramente la verdad merece el tormento eterno porque sus conclusiones fueron equivocadas? Si respondes que no,
entonces ya has rechazado implícitamente el Dios de las religiones tradicionales, porque ese Dios no se preocupa por tu sinceridad, sino por tu ortodoxia. ¿No es esta la prueba más clara de que ese Dios es una proyección humana, que castiga precisamente las cualidades que más admiramos en los seres humanos? O consideremos la otra alternativa. Supongamos que Spinoza tenía razón. No hay Dios personal, no hay cielo ni infierno, solo la naturaleza infinita desplegándose según sus leyes necesarias. Spinoza ahora no existe como personalidad individual. Lo que era su mente, en la medida en que alcanzó el conocimiento adecuado, participa de la eternidad de una manera que no podemos especificar porque trasciende nuestras categorías temporales. Es y no es, persiste y no persiste, una paradoja que el lenguaje no puede capturar. ¿Es esto más consolador que el cielo tradicional? Para Spinoza lo era. Encontraba en esta visión una paz profunda, una alegría que llamaba beatitud. Pero ¿podemos el resto de nosotros encontrar esa paz? ¿O necesitamos desesperadamente la narrativa personal de la supervivencia para hacer soportable la idea de la muerte? El miedo a la muerte es quizás la emoción más universal y más poderosa. Todas las religiones ofrecen alguna forma de consolación contra este miedo. La promesa de que la muerte no es el final, que hay continuidad de algún tipo, que el yo no se disuelve completamente en la nada. Spinoza ofrece algo diferente. No promete que la muerte no sea el final de tu existencia personal. Promete que si vives en el conocimiento, participas de algo que trasciende la muerte. Es una distinción sutil pero crucial. Las religiones dicen, tú continuarás. Spinoza dice, algo de ti que ya es eterno permanecerá eterno. ¿Es esta una diferencia real o solo juegos de palabras? Depende de cuánto te identifiques con tu personalidad individual. Si crees que eres fundamentalmente tu memoria, tus deseos, tus relaciones, entonces la visión de Spinoza es aterradora. Si comprendes que eres algo más profundo que todo eso, entonces quizás encuentres en su visión algún consuelo. Pero ¿quién puede realmente identificarse con el conocimiento impersonal más que con la vida personal? ¿No es pedir demasiado de la naturaleza humana? La relación entre el alma y el cuerpo es otro punto donde Spinoza rompe radicalmente con la tradición. Descartes había postulado el dualismo. El alma y el cuerpo son sustancias diferentes que interactúan misteriosamente en la glándula pineal. Este dualismo creaba problemas filosóficos insolubles. ¿Cómo puede una sustancia inmaterial afectar una material y viceversa? Spinoza corta el nudo gordiano. El alma y el cuerpo no son dos cosas diferentes que interactúan, son la misma cosa vista desde dos perspectivas diferentes. El alma es la idea del cuerpo. Cada estado corporal tiene su correlato mental y cada estado mental tiene su correlato corporal, no porque se causen mutuamente, sino porque son expresiones paralelas de la misma realidad. ¿No es esto elegante? No hay problema de interacción, porque no hay dos cosas separadas que deban interactuar. Pero ¿qué implica esto para la inmortalidad del alma? Si el alma es la idea del cuerpo cuando el cuerpo muere, ¿qué queda del alma? Solo aquello en el alma que comprendió verdades eternas, solo el conocimiento adecuado que por su propia naturaleza trasciende lo temporal. La segunda parte de la ética desarrolla una teoría del conocimiento profundamente original. Spinoza distingue tres géneros de conocimiento. El primero es la imaginación. El conocimiento por experiencia vaga, por testimonios, por signos, es el conocimiento más común y el más propenso al error. El segundo es la razón, el conocimiento que procede de nociones comunes y de ideas adecuadas de las propiedades de las cosas. Es el conocimiento científico, universal, necesario. El tercero es la intuición intelectual.
El conocimiento que procede de una idea adecuada de la esencia formal de ciertos atributos de Dios al conocimiento adecuado de la esencia de las cosas. Es el conocimiento más perfecto, el que ve todo subespecie a eternitatis. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque tu grado de eternidad depende del género de conocimiento que alcances. Quien vive en la imaginación tiene poca o ninguna eternidad. Quien alcanza la razón tiene más. Quien llega a la intuición intelectual participa plenamente de lo eterno. No hace esto de la vida intelectual algo sagrado. No convierte el estudio y la comprensión en prácticas espirituales, en el sentido más profundo. Pero consideremos las objeciones más fuertes contra esta visión. Primero, parece profundamente elitista. Solo los filósofos, solo quienes tienen el tiempo, la educación y la capacidad para alcanzar el conocimiento adecuado pueden participar de la eternidad. ¿Qué pasa con los analfabetos, con los pobres que trabajan todo el día para sobrevivir, con aquellos cuyas circunstancias nunca les permitieron desarrollar su intelecto? ¿Están condenados a una muerte sin trascendencia mientras los filósofos disfrutan de la eternidad? Spinoza no tenía una respuesta satisfactoria a esta objeción. Su sistema es aristocrático intelectualmente, no puede evitarlo. La religión tradicional, al menos, ofrecía salvación a todos, sabios e ignorantes por igual, siempre que obedecieran los mandamientos y tuvieran fe. ¿No es esta una ventaja moral de la religión sobre la filosofía espinociana? ¿O debemos aceptar que la verdad no es democrática, que la realidad no se ajusta a nuestros deseos de igualdad? Segunda objeción. El sistema de Spinoza es tan determinista que parece eliminar toda responsabilidad moral. Si todo está necesariamente determinado, si no hay libre albedrío, si cada acción fluye inevitablemente de causas anteriores, entonces, ¿cómo puedo culpar al asesino o alabar al héroe? Ambos actuaron según su naturaleza y sus circunstancias. Ninguno podría haber actuado de otra manera. Spinoza responde que la responsabilidad moral no requiere libertad metafísica. Podemos y debemos modificar el comportamiento mediante educación, mediante leyes, mediante la transformación de las causas que producen acciones indeseables. Pero esta respuesta no satisface nuestra intuición profunda de que el mal merece castigo no solo por utilidad social, sino por justicia intrínseca. ¿Estamos dispuestos a renunciar a esta intuición? ¿O revela su persistencia algo fundamental sobre la naturaleza humana que el sistema de Spinoza no puede acomodar? Tercera objeción. Si Dios y la naturaleza son lo mismo, si todo lo que sucede sucede necesariamente según la esencia divina, entonces Dios es responsable del mal tanto como del bien. Los terremotos que matan miles, las enfermedades que torturan, las guerras que destruyen, todo esto fluye de la naturaleza divina tanto como las flores, el amor y la belleza. ¿Cómo puede llamarse esto Dios? ¿No es simplemente llamar Dios a la naturaleza indiferente una forma de ateísmo disfrazado? Spinoza respondería que bien y mal no son realidades objetivas, sino relaciones de conveniencia e inconveniencia desde perspectivas particulares. Lo que es malo para el ratón, ser comido por el gato, es bueno para el gato. Desde la perspectiva de la totalidad, desde la perspectiva subespecie a eternitatis, no hay bien ni mal, solo ser. Pero ¿podemos realmente adoptar esta perspectiva? Podemos mirar el sufrimiento de un niño inocente y decir que desde la perspectiva de la eternidad no es realmente malo. ¿No hay algo profundamente inhumano en esta visión? Estas objeciones son serias y no tienen respuestas fáciles. Quizás no tienen respuestas en absoluto. Quizás revelan los límites de cualquier sistema filosófico que intenta explicar la totalidad de la realidad. Spinoza construyó el sistema más coherente y riguroso de la historia de la filosofía. Pero ¿puede la realidad ser realmente capturada en un sistema? ¿O hay siempre algo que se escapa, algo que resiste la sistematización? La vida concreta,
con sus ambigüedades, sus contradicciones, sus misterios irreductibles, puede ser realmente comprendida mediante definiciones, axiomas y proposiciones demostradas more geométrico. ¿No será que la forma geométrica de la ética es tanto una limitación como una virtud? Y sin embargo, a pesar de todas estas objeciones, hay algo profundamente atractivo en la visión de Spinoza. Hay una honestidad brutal en su negativa a ofrecer consuelos fáciles. Hay una dignidad en su insistencia en que debemos aceptar la realidad tal como es, en lugar de como nos gustaría que fuera. Hay una liberación en la idea de que no hay un Dios tiránico que debamos aplacar con plegarias y sacrificios, que la realidad opera según leyes necesarias que podemos comprender. Hay una nobleza en la idea de que la salvación depende del conocimiento, que cada uno de nosotros tiene el poder de participar de la eternidad mediante el ejercicio de nuestra capacidad más distintivamente humana, la razón. No hay algo hermoso en esta visión, a pesar de su austeridad. No hay algo inspirador en la idea de que el conocimiento mismo es el camino hacia lo divino. El conflicto entre fe y razón no es solo teórico, es existencial. Cada uno de nosotros debe decidir, a veces en cada momento, si vamos a seguir nuestras intuiciones racionales hasta donde nos lleven o si vamos a detenernos en los límites que la tradición y la comunidad nos imponen. Spinoza eligió seguir la razón sin compromiso, y el precio fue la excomunión, la soledad, la pobreza relativa, la muerte temprana. Pero, ¿se arrepintió alguna vez? No hay evidencia de ello. Su correspondencia muestra a un hombre en paz consigo mismo, satisfecho de haber vivido según sus principios, convencido de que había encontrado algo valioso que ninguna cantidad de comodidad material podría igualar. ¿Era esto ilusión? ¿Era autoengaño de un hombre que necesitaba justificar sus sacrificios? ¿O había realmente alcanzado esa beatitud que su filosofía prometía? Nunca lo sabremos con certeza. No podemos entrar en la mente de Spinoza. No podemos experimentar lo que él experimentaba cuando contemplaba el orden eterno de la naturaleza. Solo tenemos sus palabras, sus argumentos, su sistema filosófico. Y ese sistema, con todas sus dificultades y sus problemas, sigue siendo uno de los intentos más extraordinarios en la historia del pensamiento humano de comprender nuestra relación con la totalidad de lo real. No tienes que aceptar las conclusiones de Spinoza para admirar la grandeza de su proyecto. No tienes que creer que tenía razón para reconocer el valor de su búsqueda. No es suficiente que un ser humano haya dedicado su vida a buscar la verdad con tal integridad, con tal rigor, con tal coraje. La Iglesia esperaba que prohibiendo sus libros podrían enterrar sus ideas. Se equivocaron. Las ideas no se entierran, se propagan. Cada prohibición es una publicidad. Cada condena es una invitación a leer lo condenado. Los libros de Spinoza circulaban clandestinamente, se copiaban a mano, se leían en secreto. Los pensadores de la Ilustración los estudiaban aunque no siempre lo admitieran. Las semillas que Spinoza plantó germinaron lentamente, pero germinaron. La crítica bíblica, el rechazo de lo sobrenatural, la identificación de Dios con la naturaleza, la negación del libre albedrío, todas estas ideas que escandalizaban en el siglo XVII se volvieron progresivamente más aceptables, más respetables, más difundidas. Vivimos hoy en un mundo spinoziano. En cierto sentido, sí. El naturalismo que domina la ciencia y gran parte de la filosofía contemporánea debe mucho a Spinoza. La secularización que ha vaciado las iglesias de Europa tiene raíces spinozianas. ¿Es esto progreso o decadencia? Depende de a quién le preguntes. Para los creyentes tradicionales, vivimos en una época de crisis espiritual, de pérdida de valores, de nihilismo creciente. Spinoza es uno de los villanos de esta narrativa,
uno de los pensadores que socavó los fundamentos de la fe y abrió el camino al relativismo moral. Para los secularistas, vivimos en una época de liberación, de madurez intelectual, de progreso hacia una comprensión más racional del mundo. Spinoza es uno de los héroes de esta narrativa, uno de los pioneros que tuvo el coraje de cuestionar lo incuestionable. ¿Quién tiene razón? Quizás ambos. Quizás estamos viviendo simultáneamente una liberación y una pérdida, ganando en conocimiento lo que perdemos en consuelo, avanzando en comprensión mientras retrocedemos en significado. ¿No es esta la tragedia de la modernidad? Que cada ganancia tiene su precio, que cada paso hacia la verdad es también un paso lejos del hogar. Spinoza no pretendía fundar una religión, pero inadvertidamente lo hizo. Hay hoy quienes se llaman spinozistas, quienes encuentran en su filosofía no solo un sistema intelectual, sino una guía de vida, una espiritualidad sin dioses personales ni mandamientos arbitrarios. Se reúnen para leer la ética, para discutir sus proposiciones, para intentar vivir según sus principios. ¿Es esto extraño? Quizás. Pero no más extraño que cualquier otra forma de religiosidad. Al menos tiene la virtud de la honestidad. No promete lo que no puede cumplir, no amenaza con castigos inventados, no demanda obediencia ciega. Invita a pensar, a comprender, a participar conscientemente en el orden eterno de la realidad. ¿No es esto, al final, todo lo que podemos legítimamente pedir de una filosofía de vida? El conflicto entre fe y razón continuará mientras exista la humanidad. No hay resolución posible porque ambas responden a necesidades diferentes de la naturaleza humana. La fe responde a la necesidad de pertenencia, de consuelo, de significado fácilmente accesible. La razón responde a la necesidad de verdad, de comprensión, de coherencia intelectual. Algunas personas pueden satisfacer ambas necesidades, otras deben elegir. Spinoza eligió la razón, y su vida es el testimonio de lo que esa elección implica. No fue una vida fácil, no fue una vida cómoda, no fue una vida aplaudida por sus contemporáneos, pero fue una vida auténtica, una vida vivida según principios claramente articulados y firmemente sostenidos. ¿No es esto admirable incluso si no estamos de acuerdo con los principios mismos? ¿No es la integridad un valor en sí mismo, independiente del contenido específico de las creencias que se sostienen con integridad? Parte 3. El clímax filosófico y la verdad inenterrable. 3 siglos han pasado desde la muerte de Spinoza y todavía luchamos con las preguntas que él planteó. ¿Existe un Dios personal o solo la naturaleza indiferente? ¿Hay vida después de la muerte o solo la disolución en la nada? ¿Tenemos libre albedrío o somos meros nodos en una red causal infinita? ¿La moralidad requiere fundamento divino o puede sustentarse en la razón sola? Estas preguntas no han sido resueltas y quizás nunca lo serán, pero la manera en que las formulamos, el marco conceptual en el que nos movemos cuando las consideramos, debe mucho a este judío excomulgado que pulía lentes en Ámsterdam. ¿Por qué estas preguntas son tan perturbadoras? Porque tocan el nervio de nuestra existencia, porque cuestionan las narrativas consoladoras que nos contamos para hacer soportable la conciencia de nuestra mortalidad. ¿No es cierto que preferimos casi cualquier respuesta, incluso una mala respuesta, a la ausencia de respuesta? ¿No es esta la raíz del poder de las religiones, que ofrecen respuestas donde la razón solo puede ofrecer preguntas? La Ilustración se inspiró en Spinoza, aunque muchos ilustrados lo citaban con cautela o incluso lo criticaban públicamente mientras absorbían sus ideas en privado. El ateísmo ilustrado, el deísmo, el materialismo, el determinismo, todos tienen raíces spinozianas. Voltaire lo rechazaba, pero lo leía. Rousseau lo criticaba, pero lo admiraba. Goethe lo veneraba abiertamente.
Los románticos alemanes lo redescubrieron y lo celebraron como el filósofo que había comprendido la unidad fundamental de todo lo existente. Hegel lo integró en su sistema dialéctico. Marx y Engels lo estudiaron y aprendieron de su crítica de la religión. ¿Cómo puede un solo pensador, muerto en la obscuridad y el rechazo, ejercer tal influencia póstuma? Porque había tocado algo fundamental. Había articulado algo que resonaba con las intuiciones más profundas de quienes se atrevían a pensar sin las muletas de la tradición. ¿No es esta la marca del verdadero filósofo? No que todos estén de acuerdo con él, sino que nadie que lo lee pueda permanecer indiferente. Pero volvamos a la pregunta central. ¿Tenía razón Spinoza sobre la eternidad? Es cierto que no hay cielo ni infierno en el sentido tradicional, que la eternidad es una cualidad de la comprensión más que un destino post-mortem. La verdad es que no lo sabemos. No podemos saberlo con certeza mientras vivimos, y cuando muramos, si hay algo después, será demasiado tarde para revisar nuestras conclusiones. Vivimos en esta incertidumbre fundamental, y nuestras respuestas a las grandes preguntas son actos de fe tanto como de razón. Incluso Spinoza, con toda su racionalidad despiadada, estaba haciendo una apuesta. Estaba eligiendo creer que la realidad es coherente, que la razón puede comprenderla, que el conocimiento es el camino a la beatitud. ¿Eran estas creencias justificadas? Spinoza las justificaba con argumentos geométricos, pero ¿hay realmente algo necesario en sus demostraciones o son construcciones ingeniosas que expresan sus intuiciones básicas sin probarlas realmente? Esta pregunta ha perseguido al spinozismo desde sus inicios. Consideremos la alternativa. Supongamos que las religiones tradicionales tienen razón. Hay un Dios personal que juzga, hay cielo e infierno, hay recompensa eterna y castigo eterno. Si este es el caso, entonces Spinoza se condenó a sí mismo con sus herejías, rechazó la salvación que se le ofrecía, blasfemó contra el Dios verdadero, llevó a otros por el camino de la perdición con sus escritos. Arde ahora en el infierno que negó, sufriendo por toda la eternidad por su orgullo intelectual. ¿Te parece esta una imagen justa? ¿Te parece que un hombre que dedicó su vida a buscar sinceramente la verdad merece el tormento eterno porque sus conclusiones fueron equivocadas? Si respondes que no, entonces ya has rechazado implícitamente el Dios de las religiones tradicionales, porque ese Dios no se preocupa por tu sinceridad, sino por tu ortodoxia. ¿No es esta la prueba más clara de que ese Dios es una proyección humana, que castiga precisamente las cualidades que más admiramos en los seres humanos? ¿O consideremos la otra alternativa? Supongamos que Spinoza tenía razón. No hay Dios personal, no hay cielo ni infierno, solo la naturaleza infinita desplegándose según sus leyes necesarias. Spinoza ahora no existe como personalidad individual. Lo que era su mente, en la medida en que alcanzó el conocimiento adecuado, participa de la eternidad de una manera que no podemos especificar porque trasciende nuestras categorías temporales. Es y no es, persiste y no persiste, una paradoja que el lenguaje no puede capturar. ¿Es esto más consolador que el cielo tradicional? Para Spinoza lo era. Encontraba en esta visión una paz profunda, una alegría que llamaba beatitud. Pero ¿podemos el resto de nosotros encontrar esa paz? ¿O necesitamos desesperadamente la narrativa personal de la supervivencia para hacer soportable la idea de la muerte? El miedo a la muerte es quizás la emoción más universal y más poderosa. Todas las religiones ofrecen alguna forma de consolación contra este miedo, la promesa de que la muerte no es el final, que hay continuidad de algún tipo, que el yo no se disuelve completamente en la nada. Spinoza ofrece algo diferente. No promete que la muerte no sea el final de tu existencia personal. Promete que si vives en el conocimiento, participas de algo que trasciende la muerte.
Es una distinción sutil pero crucial. Las religiones dicen, tú continuarás. Spinoza dice, algo de ti que ya es eterno permanecerá eterno. ¿Es esta una diferencia real o solo juegos de palabras? Depende de cuánto te identifiques con tu personalidad individual. Si crees que eres fundamentalmente tu memoria, tus deseos, tus relaciones, entonces la visión de Spinoza es aterradora. Si comprendes que eres algo más profundo que todo eso, entonces quizás encuentres en su visión algún consuelo. La quinta parte de la ética titulada de la potencia del entendimiento o de la libertad del hombre es quizás la más difícil y la más sublime. Aquí Spinoza presenta su visión de la vida buena, de cómo el conocimiento puede liberarnos de la servidumbre de las pasiones y llevarnos a la beatitud. Argumenta que cuanto más comprendemos nuestros afectos, menos poder tienen sobre nosotros. El conocimiento no suprime las emociones, las transforma. La tristeza se convierte en alegría cuando comprendemos que lo que parecía un mal necesario es parte del orden perfecto de la naturaleza. El miedo se disuelve cuando comprendemos que todo lo que sucede, sucede necesariamente y que preocuparse por el futuro es inútil. El amor pasional, que es dependencia y posesión, se convierte en amor intelectual de Dios, que es gozo puro en la comprensión de la totalidad. Este amor intelectual de Dios es el concepto culminante de todo el sistema espinociano. Es el estado mental de quien ve todas las cosas como siguen necesariamente de la naturaleza divina, quien comprende su propio lugar en el orden infinito, quien acepta todo lo que sucede no con resignación pasiva, sino con alegría activa, nacida de la comprensión. Es amor porque es gozo asociado a la idea de Dios, y es intelectual porque surge del conocimiento adecuado. Es eterno, porque el conocimiento de las verdades necesarias es eterno. Es la beatitud suprema, el summum bonum que Spinoza prometía al inicio del Tratado de la Reforma del Entendimiento. Pero es alcanzable, o es un ideal asintótico al que podemos aproximarnos, pero nunca alcanzar completamente. Spinoza admite en la proposición final de la ética que todas las cosas excelentes son tan difíciles como raras. No se hace ilusiones sobre la facilidad de su camino. La mayoría de la humanidad vivirá y morirá en la ignorancia, esclava de pasiones que no comprende, buscando bienes falsos, temiendo males imaginarios. Solo unos pocos alcanzarán el conocimiento que libera, y aún estos lo alcanzarán solo imperfectamente y en momentos fugaces. ¿Es esto pesimista? En cierto sentido sí, pero también es honesto. Spinoza no vende esperanzas falsas, no promete que la salvación es fácil, ni que está al alcance de todos. Dice la verdad tal como él la ve. El camino es difícil. Pocos lo encontrarán, pero para aquellos que lo encuentren vale infinitamente la pena. ¿No preferirías una verdad dura a una mentira reconfortante? ¿O es pedir demasiado? La verdad es que la visión de Spinoza nos aterroriza porque elimina el consuelo del antropomorfismo. Queremos un Dios que nos ame personalmente, que cuide de nosotros, que tenga un plan para nuestras vidas. Queremos creer que somos especiales, que el universo gira de alguna manera alrededor de la humanidad, que nuestras vidas individuales tienen un significado cósmico. Spinoza nos dice que todo esto es ilusión. Es la proyección de nuestros deseos sobre una realidad que es completamente indiferente a esos deseos. No somos especiales, somos modos finitos de una sustancia infinita, tan significativos y tan insignificantes como cualquier otra expresión de la naturaleza. ¿No es esto devastador? Pero también, paradójicamente, puede ser liberador. Si no eres especial, entonces no tienes que cumplir con expectativas cósmicas. Si el universo es indiferente, entonces eres libre de crear tu propio significado dentro de los límites de tu naturaleza. Hay una escena que podemos imaginar, aunque no está documentada. Spinoza en su habitación alquilada de noche, escribiendo a la luz de una vela.
Afuera, la vida bulliciosa de Ámsterdam, el comercio, las familias, las comunidades religiosas, todo ese mundo del que él ha sido expulsado. Adentro, solo él y sus pensamientos, construyendo un sistema filosófico que pretende explicar todo lo que existe. ¿Qué sentía en esos momentos? ¿Soledad? ¿Satisfacción? ¿La alegría del conocimiento compensaba la ausencia de conexión humana? No lo sabemos. Spinoza no dejó confesiones personales, pero podemos intuir que había encontrado algo que valoraba más que la aprobación social, más que la comodidad, más que la pertenencia. Había encontrado la verdad, o al menos lo que él creía que era la verdad, y eso era suficiente. La religión tradicional ofrece comunidad, ofrece rituales compartidos, celebraciones comunes, una identidad colectiva. Ofrece el consuelo de no estar solo, de ser parte de algo más grande que uno mismo. El espinosismo no puede ofrecer esto, al menos no de la misma manera. Es una filosofía profundamente individualista. Cada persona debe alcanzar el conocimiento por sí misma. Cada uno debe hacer el viaje solo. No hay sacramentos que te salven, no hay rituales que te transformen, no hay comunidad que te sostenga. Solo está tu mente y la realidad, y el esfuerzo solitario de comprender. ¿Es esto una debilidad del sistema o es simplemente el reconocimiento honesto de cómo son realmente las cosas? Nacemos solos, morimos solos, y el camino del conocimiento también debe recorrerse en soledad esencial. ¿No es mejor admitir esto que construir ilusiones de conexión que solo ocultan nuestra soledad ontológica fundamental? Pero quizás estamos siendo injustos con Spinoza. Quizás hay en su sistema una forma diferente de comunidad, no basada en rituales y creencias compartidas, sino en la comprensión compartida. Quienes alcanzan el conocimiento adecuado se reconocen mutuamente, no necesitan instituciones que medien su relación. Se relacionan directamente como expresiones de la misma sustancia infinita. La correspondencia de Spinoza muestra que tenía amigos, personas con las que discutía ideas, con las que compartía su búsqueda de la verdad. Era una comunidad pequeña, dispersa, sin estructura formal, pero era genuina. ¿No es esta una forma más auténtica de comunidad que la que ofrecen las iglesias? ¿Una comunidad basada en la verdad compartida en lugar del miedo compartido? El proyecto de Spinoza era imposible desde el inicio. Nadie puede explicar la totalidad de la realidad mediante un sistema deductivo. Siempre habrá algo que se escape. Siempre habrá premisas que no pueden ser demostradas. Siempre habrá saltos de la lógica a la experiencia que no pueden ser completamente justificados. La ética es un edificio imponente, pero tiene grietas. Sus críticos han señalado circularidades en sus argumentos, ambigüedades en sus conceptos fundamentales, transiciones ilegítimas entre diferentes niveles de discurso. ¿Invalidan estas críticas todo el proyecto? Spinoza diría que no. Incluso si algunos pasos del argumento son defectuosos, la visión general permanece. Hay una realidad infinita. Somos parte de ella, podemos comprenderla. Esa comprensión nos libera. ¿Es suficiente? Quizás no como demostración rigurosa, pero sí como visión inspiradora. Y quizás eso es lo que realmente importa. Quizás la filosofía nunca fue sobre demostraciones irrefutables, sino sobre articulaciones poderosas de maneras posibles de entender nuestra existencia. Spinoza nos ofrece una manera: ver el mundo como una unidad necesaria, vernos a nosotros mismos como expresiones de esa unidad, encontrar libertad en la comprensión de nuestra necesidad, encontrar eternidad en el conocimiento que trasciende lo temporal. No tienes que creer que esto es literalmente verdadero para encontrar valor en ello. Puedes vivir como si fuera verdadero y ver si eso transforma tu experiencia. ¿No es esto lo que hacemos con todas las filosofías, con todas las religiones? Las probamos, las vivimos, vemos si funcionan, si nos hacen más sabios, más felices, más libres.
La verdad no puede ser enterrada para siempre. Esta es quizás la lección más importante de la historia de Spinoza. Intentaron silenciarlo con la excomunión. Intentaron enterrar sus ideas con la prohibición de sus libros. Intentaron difamarlo con acusaciones de ateísmo y inmoralidad. Y sin embargo, aquí estamos, 3 siglos después, todavía leyendo sus obras, todavía luchando con sus preguntas, todavía inspirados por su ejemplo. La verdad tiene una cualidad autosostenida, no necesita defensores porque se defiende a sí misma simplemente siendo verdad. Las mentiras requieren constante refuerzo, constante vigilancia contra la duda. La verdad puede esperar pacientemente a ser descubierta, redescubierta, reconocida. ¿Era Spinoza un ateo? Depende de lo que entiendas por Dios. Si Dios es un ser personal, que escucha plegarias y hace milagros, entonces sí, Spinoza era ateo. Si Dios es la totalidad infinita de la realidad, la sustancia que es causa de sí misma, entonces Spinoza era el más devoto de los creyentes. Él mismo decía que era el más religioso de los filósofos, porque veía a Dios en todo y todo en Dios. Sus críticos decían que era el más astuto de los ateos porque vaciaba la palabra Dios de todo contenido significativo mientras pretendía usarla reverentemente. ¿Quién tiene razón? Probablemente ambos. Spinoza estaba simultáneamente negando el Dios tradicional y afirmando algo que él creía más digno del nombre. Estaba simultáneamente destruyendo la religión institucional y proponiendo una espiritualidad más profunda. Era un ateo para los creyentes y un creyente para los ateos. La eternidad, según Spinoza, no es un consuelo fácil, pero tampoco es desesperación nihilista. Es algo intermedio, algo más sutil. Es la afirmación de que hay algo en la existencia que trasciende lo meramente temporal, que hay una dimensión de la realidad que no está sujeta al nacimiento y la muerte, y que podemos participar de esa dimensión mediante el conocimiento. No es mucho comparado con las promesas extravagantes de las religiones tradicionales. No hay reencuentros celestiales, no hay jardines eternos, no hay coros de ángeles, pero es honesto. Y para Spinoza, la honestidad valía más que el consuelo. ¿Estás de acuerdo? ¿Preferirías una verdad austera a una mentira hermosa? Tu respuesta a esta pregunta determina si eres spinocista en espíritu, independientemente de si aceptas los detalles técnicos de su sistema. Vivimos en una época extraña. La ciencia ha confirmado muchas de las intuiciones de Spinoza sobre el determinismo, sobre la unidad de la mente y el cuerpo, sobre la naturaleza como sistema cerrado de causas y efectos, pero la cultura popular todavía se aferra a las narrativas tradicionales sobre el alma inmortal, el libre albedrío, el cielo y el infierno. Vivimos una esquizofrenia colectiva, creyendo cosas incompatibles sin reconocer la incompatibilidad. Spinoza nos obliga a elegir, a ser coherentes, a aceptar las consecuencias de nuestras creencias. Si crees en la ciencia, entonces debes aceptar que no hay milagros. Si aceptas que no hay milagros, entonces debes reinterpretar radicalmente las escrituras religiosas. Si reinterpretas las escrituras, entonces debes cuestionar la autoridad de las instituciones religiosas. Si cuestionas esa autoridad, entonces debes asumir la responsabilidad de tu propia vida espiritual. ¿Estás dispuesto a seguir esta cadena hasta el final? ¿O prefieres vivir en la incoherencia confortable? La figura de Spinoza se eleva sobre nosotros como un desafío. Nos pregunta, ¿tienes el coraje de ser honesto contigo mismo? ¿Puedes enfrentar una realidad que no te promete nada más allá de lo que ya tienes? ¿Puedes encontrar significado en un universo que no fue creado para ti? ¿Puedes ser virtuoso sin la amenaza del castigo divino? ¿Puedes amar sin esperar inmortalidad? Estas son preguntas que no podemos evitar si queremos vivir auténticamente.
Podemos ignorarlas, podemos distraernos, podemos refugiarnos en creencias heredadas que nunca hemos examinado críticamente. Pero las preguntas permanecen, susurrando en la noche cuando estamos solos con nuestros pensamientos, exigiendo respuestas que tal vez nunca podamos dar satisfactoriamente. Y quizás ahí está la paradoja final. Las preguntas más importantes no tienen respuestas definitivas, y sin embargo debemos vivir como si las tuviéramos. Debemos hacer apuestas, debemos elegir entre visiones incompatibles del mundo, debemos actuar según creencias que no podemos demostrar. Spinoza hizo su apuesta. Eligió creer que la realidad es racional, que el conocimiento es posible, que la comprensión conduce a la beatitud. Vivió según esa apuesta y murió sin arrepentirse de ella. ¿Fue correcto? No lo sabemos. Pero fue coherente, fue íntegro, fue fiel a sí mismo hasta el final. ¿No es eso todo lo que podemos pedir de una vida humana? Escribe ahora en los comentarios. Comparte con nosotros desde qué rincón del mundo estás recibiendo estas palabras. ¿Qué hora marca tu reloj en este instante en que la filosofía nos conecta más allá de las distancias? Y si esta reflexión ha tocado algo en tu interior, si estas preguntas resuenan con tus propias dudas y búsquedas, comparte este video con alguien cercano, con un amigo que también se atreva a mirar más allá de las certezas fáciles. Que reciban bendiciones en su familia, que encuentren la verdad que buscan, que tengan el coraje de pensar por sí mismos como Spinoza nos enseñó con su ejemplo. La eternidad, según Spinoza, no es el cielo que esperabas, no es el consuelo que buscabas, es algo más difícil y quizás más verdadero. Es la invitación a participar conscientemente en el orden necesario de la realidad, a vivir en el conocimiento, a encontrar libertad en la comprensión de nuestra necesidad. Es una revelación que niega el cielo y el infierno tradicional, pero que ofrece algo que ninguna religión puede ofrecer. La dignidad de la verdad sin adornos, la libertad de pensar sin cadenas, la beatitud que surge no de la obediencia, sino de la comprensión. 3 siglos después, las palabras de Spinoza siguen vivas, siguen desafiándonos, siguen preguntándonos si tenemos el coraje de mirar la realidad sin parpadear. ¿Lo tenemos? Esa es la pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Tarde o temprano emerge, y cuando emerge, lo cambia todo.